La vacunación contra el COVID avanza a buen ritmo y lo que ya empieza a ser una consulta frecuente es qué va a pasar con aquellos que tienen menos de 18 años, con los más chicos particularmente. Y vamos a consultarla a Lucila Hortelao, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe, acerca de este tema. Lucila, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andan? ¿Esa ansiedad o esas consultas también están llegando a los consultorios pediátricos? Sí, la verdad que es una consulta bastante frecuente en estos momentos, ya que hay muchos niños que están esperando por esta vacunación, especialmente los niños con comorbilidades, menores de 18 años. Y en ese sentido, ¿qué evaluación están haciendo desde la Sociedad Argentina de Pediatría en cuanto a la necesidad de que sean vacunados? No, sin duda que los niños primero con comorbilidades van a ser los primeros que tienen que ser incorporados. Esto van a ser directivas que las va a determinar el Ministerio de Salud de la Nación. Pero bueno, los niños, parecido a los que tienen factores de riesgo para recibir la vacuna gripe, van a ser sin duda los primeros, o sea, los niños que tienen enfermedades como inmunosupresión, enfermedades neurológicas, enfermedades cardíacas, respiratorias. Van a ser los primeros en recibirla y probablemente más adelante sea una vacuna que luego vaya a incorporarse al calendario nacional de vacunación como lo es hoy, vacuna gripe. ¿Y puede ser cualquiera de las vacunas que se están aplicando hoy en Santa Fe? Por ahora, la única que está aprobada por la FDA y que es la vacuna Pfizer, que está aprobada en niños de 12 a 18 años. Hay otras vacunas que están en estudio y que también seguramente posteriormente van a ser aprobadas. En China la Sinovac y la Sinopharm son vacunas que también se están aplicando desde los 3 años, pero pues son todas vacunas que están siendo evaluadas en nuestro país todavía. Moderna también tiene un estudio que se está realizando en niños menores de 18 años, Janssen también, Pfizer inclusive está realizando un estudio para niños de 6 meses de edad, o sea, hay muchas vacunas que en poco tiempo seguramente ya van a estar aprobadas para edades aún menores. Ahora, la Pfizer es la única que por ahora el gobierno nacional no tiene contrato, se supone que todavía no estarían llegando a nuestro país y es por el momento la única autorizada. Exactamente, por el momento sí. Y bueno, con el último DNU probablemente sea muy pronto este tema a resolverse y que empiece a utilizarse. ¿Y cómo evalúan ustedes lo que ha sido esta segunda ola, el impacto en los chicos, en los chicos de corta edad y de qué manera se está sobrellevando esta etapa de la pandemia? Bueno, por suerte la enfermedad en pediatría, la incidencia es baja y además de ser baja la incidencia, la mayoría de los casos se presentan de forma leve. Así que en ese caso nos da bastante respiro. Sí tuvimos muchos casos de pacientes con enfermedades respiratorias estacionales, a diferencia de lo que fue el año pasado, que prácticamente los virus estacionales que circulan en otoño e invierno no hubo casos de bronquiolitis. Este año sí está circulando, especialmente el virus sincicial respiratorio y algunos pocos casos de niños con COVID. Lo que más trabajo nos está dando es lo que nos ocurre todos los años, que son los niños con bronquiolitis. Bueno, y eso tiene que ver con que hay más aperturas, hay más actividad social. ¿A qué lo relacionan ustedes? No, o sea, todos los años nosotros tenemos circulación viral estacional, que es el pico de incidencia de bronquiolitis, de crisis de asma, de neumonía en esta época del año. Lo que sucedió el año pasado, que no hubo circulación viral prácticamente, que fue lo mismo que pasó en el resto del mundo, porque no hubo circulación no solo de niños, sino de ninguna actividad, estuvo todo cerrado y de esta forma no hubo prácticamente casos respiratorios. Este año, al ya estar todas las actividades circulando casi como en un año normal, los casos de incidencia respiratoria hay igualmente mucho menos de lo que fue prepandemia.
o sea, comparado con lo que fue 2018, 2019, la cantidad de pacientes internados que tenemos, tanto en el hospital Iturraspe, y bueno, y los datos que habían aportado hace poco la gente del hospital de niños, fue menor que la de otros años. ¿Y cómo diferenciamos los síntomas entre una patología respiratoria y el COVID? ¿Qué es lo primero que hay que hacer como papá, como mamá, y qué debemos tener en cuenta? Los síntomas son muy parecidos porque cuando uno lee la definición es difícil por la clínica específicamente darse cuenta si hoy es COVID o si es un virus sincicial respiratorio o si va a terminar siendo otro virus. Los cuadros respiratorios en pediatría se caracterizan por empezar con moco, con tos, fiebre especialmente es el primer síntoma, pero si a la fiebre se le agrega alguno de los otros síntomas, como le decía recién, tos, agitación, dolor de garganta, puede ser que sea uno u otro virus. Lo que hay que hacer es consultar a su pediatra, que esté evaluado, y en ese caso se va a determinar si hay que hacer o no la toma de muestra, que es muy sencilla y es lo mismo que en el adulto, no hay que tener miedo a hacer un hisopado y bueno, y uno quedarse tranquilo. Uno tiene en cuenta sin duda el foco, si hay un foco familiar positivo, pero como hay tanta circulación hoy en día, tampoco uno puede quedarse tranquilo que no es solamente porque no haya un familiar enfermo. Pero en la mayoría de los casos vemos que hay un familiar enfermo, o sea que el principal foco de contagio son los adultos hacia los niños. Y en cuanto a la vacuna, ¿los papás, las mamás están interesados en aplicarla a los chicos, más allá que tengan o no comorbilidades? En general, ¿qué notan ustedes entre ellos? Sí, especialmente, bueno, principalmente los niños que tienen comorbilidades, los papás tienen mucho interés porque imagínense que hay chicos que hace casi un año y medio que no pueden tener acceso ni a la escuela ni a actividades sociales y necesitan volver a hacer una vida como cualquier niño. Pero el resto de los papás tampoco presentan ningún tipo de resistencia. Por suerte, en nuestro país la gente está muy contenta con las vacunas, siempre hay buena llegada con todas las vacunas del calendario y bueno, ya que estamos, aprovechamos para que todo aquel que el año pasado por la pandemia dejó de asistir al centro de salud, no controló su carnet de vacunas, aprovechar este momento y revisar los carnets de vacunas, porque el año pasado sí vimos que se fueron atrasando, porque no había a veces posibilidad de acercarse, no se podía salir y demás, entonces poner al día los carnets de vacuna, que por suerte en nuestro país es muy completo. Es importante esto, Lucila, no desatender el resto de la salud, ¿no? Y sobre todo en los chicos. Exactamente, y bueno, y los pacientes con enfermedades crónicas, que también el año pasado no hicieron sus controles porque se dio prioridad a lo que fue la pandemia, aprovechar y ponerse al día con los controles porque las enfermedades de base siguen estando presentes, más allá del COVID. Ustedes hacen un seguimiento también de lo que es el impacto en lo psicológico, de las reacciones de los chicos. ¿Cómo los encuentra ahora, digamos, en función de este año y medio de pandemia, ahora en vacaciones de julio? Que algo que el año pasado casi ni se notó porque estaban todos en casa, pero ahora están conviviendo con algo de bimodalidad, de vez en cuando pueden ir a la escuela, porque fue así, por lo menos en el último tiempo. Pero en ese sentido, ¿dónde tenemos que poner también atención? Bueno, lo que se vio, hubo un trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría muy grande que se hizo en todo el país y se vio el impacto en las emociones, donde se demostró que había mayor incidencia de angustia, de ansiedad, de depresión, algunos chicos con trastornos alimentarios, como debut de ciertas enfermedades como la anorexia, bulimia, mayor sobrepeso en los niños por la falta de actividad física que hubo y algunos niños que estaban con sobrepeso en mayor índice de obesidad. Es muy importante la contención nuestra como adultos. O sea, el niño muchas veces va a estar seguro y va a estar bien si nosotros como adultos podemos transmitirle esa seguridad y somos nosotros quienes estamos bien. Y siempre con todas las medidas de seguridad y cumpliendo los protocolos, tratar en lo posible que las actividades que estén permitidas, el niño pueda hacerla. Y bueno, y sin duda que cuando se pueda volver a la escuela después del receso escolar, también ayuda mucho porque el niño a través del juego
y al estar con sus pares puede canalizar las emociones y todos estos síntomas ir desapareciendo. Pero si persisten en el tiempo, por supuesto, consultarlo con su pediatra para ver si se necesita o no el apoyo de alguien más. Bueno, y para finalizar, nunca está de más reiterar recomendaciones a los papis en un momento tan difícil como el que estamos atravesando. ¿Cómo cuidamos a los más chicos, más allá de cómo nos cuidamos cada uno de nosotros? Bien, bueno, como siempre lo decimos, la lactancia materna ante todo, tratar en lo posible mantenerla de forma exclusiva hasta los 6 meses y lo más que se pueda prolongar, lavarse las manos, ventilar los ambientes. Cuando hablamos de ventilar los ambientes, si hace mucho frío, con que estén las ventanas 5 centímetros abiertas y haya ventilación cruzada es suficiente. Usar el barbijo. Los niños pequeños pueden usar el barbijo, inclusive los menores de 5 años. A partir de los 3 años lo pueden utilizar. Evitar las aglomeraciones o las reuniones sociales adentro de los hogares. Priorizar lo que sean el aire libre o las actividades afuera. Y bueno, y el carnet de vacunas, como decía hace un rato, tratar de mantenerlo al día y cumplir con los controles de salud. El primer año de vida, todos los meses, menores de 1 año, después del año, entre el año y los 2 años, cada 3 meses, y después de los 2 años, a los 2 años y medio y a los 3 años, después por lo menos una vez por año, el control de salud, así sea un niño sano, tiene que estar presente. Importante entonces que destaquemos esto, me parece que era también una forma de colaborar con ustedes, con el trabajo que están haciendo ustedes. Te agradezco muchísimo, Lucila, y que tengas un muy buen día. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias. Lucila Hortelao, presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Santa Fe, respecto a esto, ¿no? La vacunación para los menores y también las recomendaciones que no debemos dejar de tener en cuenta en este momento de la pandemia.